Bueno, vamos a resolver el problema que tenemos en pantalla. Entonces, para el área mostrada en la figura, vamos a determinar la ubicación de su centroide. El primer paso va a ser montar esta figura o referenciarla con un eje cartesiano, con un plano cartesiano. Entonces, como vemos, lo que vamos a hacer simplemente es trazar un X y un Y con respecto a la figura o un punto en específico, que va a ser la referencia, en este caso es este, que eso va a ser nuestro cero, ¿sí? Y de ahí vamos a referenciar la posición de nuestra figura, ¿sí? Entonces vamos a mover esto de aquí hacia donde corresponde la medida, en este caso sería aquí, y bueno, por lo menos para el 60, que está por debajo del cero, ya ustedes saben que va a quedar negativo, ¿sí? Esto va a ser negativo. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es dividir esta figura en subfiguras simples para sacar el centroide de cada subfigura. Por ejemplo, en esta figura se pueden incluir cuatro subfiguras, que son las siguientes. La primera es el rectángulo que vemos, ¿sí? Que podemos identificar aquí. Este rectángulo. Entonces vamos a separarlo de la figura general, igual con nuestro sistema de referencias, ¿sí? Con cero en este punto, con cero en este punto. Y bueno, de esa figura vamos a extraer cierta información, como son eh, el X trazo, que esto va a ser el centroide de este rectángulo con respecto a X, y el Y trazo, que va a ser el centroide de esta figura con respecto a Y. Bueno, continuemos con el resto de las figuras, ¿sí? Entonces, la siguiente figura va a ser este triángulo que tenemos acá debajo. Pues vamos a traerlo. Aquí está. Igual situado en el mismo sistema de referencia, en el mismo plano cartesiano que trazamos al inicio. Continuamos con el semicírculo. Okay. Aquí está nuestro semicírculo, también montado sobre el mismo plano, ¿sí? De la figura. Miren que aunque el cero está en esta parte de aquí y hay un espacio que es el que donde va el rectángulo, acá lo hemos dejado vacío porque precisamente la ubicación del semicírculo está justo en ese espacio. Bueno, por último vamos a traer el agujero de la figura. Pero bueno, vamos a pintarlo de color diferente para identificar precisamente que es un agujero. Vamos a ponerlo de azul, ¿cierto? ¿Sí? Esto es un hueco. Entonces, si se dan cuenta, si sumamos estas tres primeras figuras, nos da estas figuras sin el agujero. Y al restarle este puntico azul, pues nos va a dar como resultado el área total de esta figura. Bueno, aquí vamos a mostrar dónde irían los centroides en X, ¿sí? Y en Y de cada una de las figuras
que hemos traído. ¿Sí? Y vamos a calcular u obtener esa información. Entonces miren que aquí para el triángulo sería más o menos allí. Para el semicírculo estaría aquí. Y para el círculo estaría acá. ¿Sí? Entonces vamos a organizar un poco esto. Vamos a ponerle los nombres a cada figura para tener un poco de orden y inmediatamente vamos a ir sacando la información de cada una. Entonces, la primera es el rectángulo y de aquí vamos a sacar primero el área. ¿Sí? El área de este rectángulo va a ser igual a la base por la altura. La base que va a ser 120 por la altura que va a ser 80 y esto va a quedar en metros cuadrados. Bien. Bueno, el siguiente dato que nos sirve de aquí eh, son la ubicación de los centroides. En un rectángulo es sencillo porque es simplemente el centro del rectángulo, entonces pues las X van a estar a la mitad de la base. Entonces el X trazo, o sea el centroide con respecto a X, va a estar a la mitad de 120 y eso va a ser 60. Y el Y va a estar a la mitad del 80 y va a ser 40. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo para las demás figuras. ¿Sí? Bien, pues para el rectángulo, por lo menos, para el triángulo, perdón, el área va a ser la siguiente. El triángulo del área va a ser esto de acá. ¿Sí? En este caso el triángulo, recordemos que es base por altura sobre 2. Entonces la base vamos a tomarla como esta longitud de aquí, de 120, por la altura que son 60 sobre 2. Y eso me va a quedar en milímetros cuadrados. Ahora, eh, los centroides con respecto a X y Y del triángulo se calculan por la siguiente ecuación. Eh, como es un triángulo rectángulo, pues en X sería una tercera parte de su base y en Y sería una tercera parte de su altura. De la siguiente manera. Ya para X, así, ¿sí? Como os dije, una tercera parte de 120 que sería la base. Y en Y, vamos a mover esto un poco hacia arriba para que tengamos más espacio y no nos quedemos como tan cortos acá. Ok, y esto también. Bueno, y con respecto a Y, pues obviamente aquí sí se considera que este 60 es negativo. Recordemos que para el área, miren que no consideramos el 60 como negativo, porque precisamente esa área es un área real de la pieza, ¿sí? Un área real. Entonces, para Y, el 60 sí se considera negativo y nos queda de esta forma. ¿Sí? Negativo. Bueno, continuamos con la siguiente figura, que es el semicírculo. Y bueno, recordemos que el área de un círculo es pi r cuadrado
Entonces para un semicírculo pues va a ser la mitad. Entonces nos va a quedar pi r cuadrado sobre 2, que sería el área de nuestro semicírculo. Entonces, vamos a traerla acá. De esta forma sería el cálculo. Y aquí son 2. ¿Sí? Y bueno, calcular x trazo o el centroide con respecto a x es bastante sencillo porque está justo en la mitad, entonces esto sería 60. Pero para y sí hay una ecuación específica, al igual que para el triángulo, ¿sí? Que es un tercio de la base. Para el semicírculo es 4 veces radio sobre 3pi. Entonces vamos a traerlo. Obviamente, esa distancia a la que estamos hablando de 4 veces radio sobre 3pi es esta distancia de aquí hasta aquí. Obviamente para calcular nuestro centroide tendremos que considerar el cero del sistema de referencia, que obviamente está en este punto, ¿sí? Y pues sumando la distancia desde el 0 hasta aquí, son los 80, más pues el centroide que aparece en las tablas, ¿sí? Bueno, vamos a dejar esto acá hecho, el cero del triángulo, y vamos a continuar entonces con la siguiente figura, que es el círculo, ¿sí? Pues el círculo, pues el centroide y toda la información es bastante mm, sencilla. Pues mira, va a quedar de esta forma. Vamos a tener que el área, obviamente, va a ser pi r cuadrado, donde eh, el r va a ser el radio de la circunferencia. Recordemos que el diámetro es 80, mirenlo acá, el diámetro es 80, entonces obviamente el radio es 40. Y pues las distancias que hay desde 0, en este caso el 0 está en este mismo punto, pero para eso trazamos nuestro sistema de referencia, para poder ubicar el centroide de todas las figuras desde un mismo punto. Entonces de ahí x nos da 60 y y nos da 80. Bien, una vez tenemos toda esta información, lo que vamos a hacer es ordenarla en una tabla, ¿sí? Entonces vamos a pegar una tablita acá y la vamos a llenar con los respectivos datos de que vamos a obtener de cada figura. Bien, entonces la tabla es esta. La tabla nos permite calcular de manera muy sencilla los primeros momentos de inercia. Ponerla aquí arriba para que nos facilite un poco el espacio. Y bueno, esto de aquí es el cálculo, pues el área de cada figura, ¿sí? Esto de aquí, esta segunda parte, es el X trazo, esto es el Y trazo, bueno, obviamente aquí el área es milímetros cuadrados. Este es el primer momento de inercia con respecto a X de cada figura, y este es el primer momento de inercia con respecto a Y de cada figura. Entonces recordemos que esto está en milímetros cúbicos. Bien, entonces lo siguiente es precisamente calcular los momentos de inercia, el área pues de cada figura.
Entonces para el rectángulo, pues es esta multiplicación que tenemos acá, que da 9600. Para el triángulo es esta operación de acá, que nos da 3600. Para el semicírculo es esta operación de acá, que nos da 5655. Y para el círculo es esta operación de acá, que nos da 5027. Si quieren, pueden verificarlo con su calculadora. Pues bien. Vamos a terminar de ordenar las figuras de acuerdo a sus nombres, ¿sí? Para que estemos como más sintonizados, organizados con respecto a eso. ¿Sí? Y sepamos pues qué va con qué. Bien, listo. Entonces comenzamos con el primero, con el rectángulo. Calculamos el área, ya sabemos, ya la vieron verificar. Entonces aquí 9600. Este a 3600. Esto da 5600. 55. Y este, recordemos que es hueco. Entonces aquí es una resta en realidad. Y este es el número que da. Ahora vamos a situar todos los X trazos que hayamos para cada figura. Pues miren, para el rectángulo es 60, para el triángulo es 40, para el semicírculo es 60 y para el círculo es 60. Entonces esos son los valores que vamos a ir llenando en la tabla para las X. Entonces aquí 60 del rectángulo, 40 del triángulo, 60 del semicírculo y 60 del círculo. Ahora las Y eran 40 para el rectángulo, menos 20 para el triángulo. Recordemos que el triángulo está por debajo del 0 y eso es lo que nos hace considerar que el Y trazo o el centroide del triángulo se tome positivo con respecto, negativo, perdón, con respecto al 0 que hemos, o el sistema de coordenadas que hemos ubicado. Continuamos con el semicírculo. Entonces recordemos acá el semicírculo, que era pues esta distancia de 80, que era de aquí a aquí, más la parte de allá. Eso da 105.46. Y entonces vamos a la tabla y llenamos ese valor. Y es 105.46. Y por último el círculo, recordemos que era 80. Ahora, los primeros momentos de inercia resultan de la multiplicación del área de cada figura por el respectivo X con respecto al cual se calcula precisamente. Entonces, por ejemplo, el primer momento de inercia para el eje X se calcula multiplicando el área por el X trazo. Entonces, vamos a llenar los valores que da cada uno, esa multiplicación. ¿Sí? Okay. Y bueno, este es negativo. Recordemos que es la multiplicación de este con este. Entonces, obviamente negativo y positivo da negativo. Bien,
ahí ya tenemos con respecto a X, vamos a seguir con los de Y. Pueden ir verificando los valores. Bueno, este negativo, positivo al área, negativo el Y trazo, nos va a dar negativo. Lo siento. Ahí está. Y bueno, este también negativo, perdón, este negativo y este positivo, aquí nos va a dar negativo. Bueno, lo que sigue es precisamente una sumatoria de algunos de los valores que hemos calculado acá. ¿Sí? Primero vamos a hacer la sumatoria de área, vamos a hacerla acá. Entonces la sumatoria de área es simplemente tomar todos estos valores de esta columna y pues sumarlos. Sería la suma de cada uno y se les resta este al final. Entonces vamos a trabajar aquí al lado. Yo voy a poner aquí sumatoria de área. Va a ser igual a la suma de todo eso. Eso les debe dar 13.828. ¿Quieren? Verifiquen. 13.828 metros cuadrados. Ahora voy a sacar la sumatoria de los X trazos y la de los Y trazos, que obviamente que corresponden precisamente a los momentos de inercia. ¿Sí? Después, ahí las traje. Ahí las traje. Son las sumatorias. Y bien, ahora para calcular el centroide general de la figura, vamos a considerar lo siguiente. ¿Sí? Vamos a considerar estas dos ecuaciones que les voy a traer aquí. Aquí están. ¿Sí? Bueno, donde Qx y Qy son el primer momento de inercia con respecto a X y el primer momento de inercia con respecto a Y. Entonces despejamos X y despejamos Y. ¿Sí? Y eso nos va a dar, obviamente, los valores, ¿sí?, que vamos a tomar como nuestros centroides en X y en Y para la figura general, para la primera figura, ¿sí?, para la figura en total. Bien, entonces si hacemos esa operación, tomamos este número para las X y lo dividimos con este, eso les debe dar 54,8, ponerlo acá, y bueno, la Y les debe dar 36,6. Listo. Ahí hemos llegado hasta los centroides, hasta así, el centroide de la figura. Entonces vamos a situarlo en la figura, que es esta de acá. Entonces, ahí nosotros vamos a trazar entonces un par de líneas para mostrar dónde está cada uno. Entonces, en X, eso son 54,8, eso está más o menos como por aquí. Perdón, más o menos
como por aquí, si trazamos una línea, ese va a ser nuestro X. Y Y está a 36.6, entonces eso está más o menos por aquí, tal vez que nos quede bien, ahí. Entonces sacamos acá arriba nuestro X trazo mayúscula y que era 54,8, y acá nuestro Y trazo que es 36,6. ¿Sí? Y ahí hemos terminado nuestro problema. Entonces vamos a dar un pantallazo final de todo para que veáis la solución completa. ¿Sí? Bueno, muchachos, espero les haya gustado y hayan entendido completamente el ejercicio.